Él es amor. ¿Se escucha bien, hermanos? Sí, Fray, gracias. se escucha. Gracias. Quería empezar con algo que nos enseña el padre Ignacio Larrañaga, el hermano Ignacio de feliz memoria. Él nos hablaba en torno al primer mandamiento, que más que amar a Dios sobre todas las cosas, lo más importante es dejarnos amar por Dios. Si nos dejamos amar por Dios, podemos amarnos a nosotros mismos y podemos amar a los demás. Importante, dejarme amar por Dios, dejarte amar por Dios. En esta mañana también quisiera que oráramos por nuestro obispo emérito de Huehuetenango, Monseñor Víctor Hugo Martínez, que fue el primer obispo de Huehuetenango y hizo su tránsito hoy a la casa del Padre. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Que descanse en paz. Así sea. Amén. Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También nos unimos a las alegrías y dolores de la humanidad entera, especialmente a esas comunidades de la cual somos parte, pidiendo al Señor que con su amor toque esas alegrías para que se continúen y esos dolores para que Él los mitigue. Cuánto sufrimiento, no solo por la pandemia del COVID, sino por tantas pandemias. Pidámosle al Señor que Él lo toque, porque lo que Él toca siempre es bendecido. Hoy también, amados hermanos, nos encontramos en estos 3 días que llevamos de encuentro con esa palabra que más de alguno de ustedes observó y estuvo ahí esa palabrita moviéndose, que son las famosas compensaciones. Cuando nos dejamos amar por Dios, esos vacíos existenciales van a ser cubiertos por Él. Ese tema de las compensaciones o ese tema de los vacíos nos acompañarán a lo largo de la vida, pero cada vez más, si nos dejamos amar por Dios, serán menos y los vamos a poder manejar. Cuando esos vacíos no los sabemos manejar, hacemos uso de compensaciones. Y hoy, hermanos laicos, hermanos religiosos, todos unidos, estamos también volviéndonos adictos al uso de redes sociales. Tenemos que saber usar redes sociales. El Papa, en un encuentro con religiosas en Roma, les decía prestar atención a eso que del mundo va entrando al corazón. A veces una llamada, qué lindo estás o qué linda estás. Me gusta cómo oras, me gusta cómo cantas, me gusta cómo caminas, me gusta cómo danzas, me gusta cómo vas al pobre, me gusta cómo vas al otro, me gustas. Y en ese empezar, empezamos a flirtear, empezamos a abrirnos a una compensación que no es sana. También entre los esposos, también entre los hermanos. Dice el Papa, cuando esto esté, encendamos la luz roja y procuremos comunicar lo que está pasando en nosotros. No guardarlo porque nos puede hacer daño. Por eso un hermano decía de que teníamos que ser expertos en la cultura de la escucha. Oír. Fray Tulio tenía ese don grande de saber escuchar las necesidades del otro y también hablar cuando sea oportuno.
Esto en torno a las compensaciones que a veces podemos descubrir fácilmente y a veces no las podemos descubrir, pero ahí están haciéndonos mucho daño. Por eso el tema de hoy, espero que todos ya tengamos nuestro panfleto, nuestro texto. El tema de hoy es muy lindo. Encuentro y diálogo conmigo mismo o consigo mismo. Está el encuentro, pero no basta el encuentro. Se necesita encuentro y diálogo con el sigo mismo. Voy a hacer, la primera parte la voy a hacer teórica, así aprovechando una pequeña síntesis que hice del tema, para después, con la persona de Francisco, hacerlo práctico, lo que hemos presentado. Porque decía, yo me podía poner de ejemplo, pero mejor la persona de Francisco, porque lo podemos entender perfectamente el tema. Lo más inmediato, desde que somos concebidos, ya después de las primeras semanas, es esa simbiosis entre la madre y el feto, entre la madre y la criatura que se va gestando, entre la madre y ese hijo de Dios, esa hija de Dios que se va gestando. Al nacer, el primer contacto que tenemos, la ternura de mamá. Pero poco a poco nos vamos dando cuenta de que mamá no va a estar las 24 horas arrullándonos. Y aunque lloremos, mamá nos va a enseñar que tenemos que ir aprendiendo a estar solos. Y poco a poco, ese niño o esa niña se va a ir sintiendo bien, a menos que haya algún problema psicológico, ¿verdad? De tener miedo a la soledad o tener miedo a la oscuridad o de tener miedo al ruido o el fantasma de la lechuza. A no ser que esto se presente, voy a ir creciendo, aprendiendo también a estar solo, a gustar de mí mismo, a gustar el encuentro conmigo mismo, a dejarme habitar por mí mismo. Dice, por tanto, que conviene hoy, nos dice el texto, hilar, traer aquella infancia con el hoy que nos habita. Saber que si pudimos en la infancia, en la adolescencia, dejarnos habitar por nosotros mismos y aprender a estar con nosotros mismos, hoy tenemos que buscar esos espacios. El Papa Francisco nos habla de recuperar cierto sentido de lentitud y calma, de quietud para silenciar y escuchar. En una sociedad fuertemente frenética, que quisiéramos tener 48 horas porque la agenda no la podemos resolver en el día, tenemos que aprender a silenciar y a calmar, a bajar velocidad, a bajar esa velocidad de un avión. El piloto para aterrizar no va a aterrizar a 1000 kilómetros por hora. El piloto para aterrizar desde mucho antes va a empezar a descender la velocidad hasta la velocidad adecuada para aterrizar. Y eso nosotros lo necesitamos. Hay dos pensamientos que aparecen en el texto y ustedes lo tienen ahí. Con la palabra el hombre supera a los animales, pero con el silencio se supera a sí mismo. Solo el que es capaz de hacer silencio se conoce. Y lo otro es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Porque ya lo que dijiste te esclavizó. Y si fue una mentira, peor. Si fue una trampa, mucho peor. Al abordar el tema del encuentro consigo mismo, viene de inmediato pensar, al hablar del tema encuentro,
de inmediato me voy a encontrar con la naturaleza, me voy a encontrar con la creación, me voy a encontrar con Dios, me voy a encontrar con los otros. Pero lo primero, como dicen mis buenos amigos de Alcohólicos Anónimos, lo primero es lo primero, el encuentro conmigo mismo. Si desde ese sano equilibrio me sé encontrar conmigo mismo, soy capaz de ir al encuentro con los otros. No para invadir a los otros, no para manipular a los otros, no para acallar a los otros o decirles lo que tienen que hacer o cómo lo tienen que hacer. No, simplemente como una persona que está allí. Como cuando me encuentro conmigo mismo en ese silencio, en esa capacidad de calma, de sosiego, así voy a ir a los demás con un respeto grande. Y dependiendo del tema que tengo que abordar con el otro, y a veces también conmigo mismo, me tengo que descalzar, me tengo que quitar las sandalias porque ese lugar es sagrado. Aquí ya surge un acuerdo y es muy importante trabajar con acuerdos. ¿Cuál es este acuerdo? El acuerdo es no buscar a los otros para que te escuchen o para hablar si aún yo no he adquirido el derecho de hablar y dialogar conmigo mismo. No puedo exigir el derecho de ir al otro a escucharlo y hablar con él, si no he tenido ya o me he ganado ese derecho conmigo mismo de diálogo y de el encuentro. En el tema de la comunicación consigo mismo, dice el texto que hay un material que nos viene desde nuestra genética, desde nuestra humanidad, y hay otro que nos lo regala el entorno. Aquí voy a recordar a nuestro querido Víctor Frank, ¿verdad? En los campos de concentración. Él siempre hablaba de que en toda persona está esa genética, pero también están las influencias del entorno y todo la gracia del espíritu. Eso que fluye desde lo más hondo para tiempos difíciles. Como dirá Santa Teresa de Ávila, para tiempos recios. Hablamos en este caso de personas normales o más o menos normales, porque lo más difícil en nuestra vida es ser normal. Muchas veces andamos como el péndulo a los extremos, santo o pecador, pero lo que más nos cuesta es caminar en el centro, buscar desde el sentido común ser normal o tener sentido común, pero a veces es lo que menos tenemos. Entonces, en el texto también se habla de que no nos vamos a referir a personas bipolares, autistas, personas con ansiedad severa, narcisismo patológico, ni con depresión. Vamos a pensar que esto no lo tenemos y pensemos en una persona entre comillas. Esa persona va a ir aprendiendo a conservar un sano equilibrio. Va a ir aprendiendo a vivir en una cierta armonía interior. Hasta ese equilibrio entre lo visible y lo invisible, entre lo conocido y desconocido, entre lo temporal y lo eterno, entre lo antiguo y lo nuevo, en una unidad armónica. Más centramos en nosotros mismos, más gustamos de ese equilibrio. Esto es el equilibrio emocional, que es una gracia por el autoconocimiento y por el proceso de comprender nuestras emociones como ruta de camino, comprender y comunicar nuestras emociones. Esto es nivel cuarto, quinto de los 7 niveles de comunicación.
A veces no queremos tocar nuestras emociones porque algunas de ellas nos duelen o nos traen recuerdos o nos traen lazos a veces no sanos o de una forma desequilibrada queremos tocar siempre la emoción porque somos masoquistas y nos gusta llorar. Y si aquella emoción me trajo X recuerdo que me torturó, y entonces quiero seguirme torturando. No, voy a traer ese recuerdo, esa emoción para, si me hizo bien, que me siga sanando. Aparece también un tema muy bonito, el tema de la mismicidad. ¿Qué es eso? Encuentro y diálogo con uno mismo. El dejarme habitar por mí mismo en armonía. Nuestro querido amigo Juan Pablo Berra, como decía Isabelita, autor de esta escuela de los 7 niveles de comunicación, nos dice y nos habla de una autoconciencia y registro de verdad y transparencia en nuestro ser, que se logra por una sana vinculación que se buscará cultivando vínculos no superficiales, sino profundos. Los primeros vínculos pueden ser superficiales, pero luego poco a poco nos vamos dejando la orilla para adentrarnos al mar con esa confianza de un hijo en los brazos de su padre. Esto es el tesoro que tenemos, el tesoro de nuestra vida interior, que se vuelve como una columna vertebral propia para alcanzar los 7 niveles de comunicación, que nunca se agotan. Eso es hermoso también. Los 7 niveles de comunicación nunca se agotan, como nunca se agota el agua en el mar. Seguimos, terminar. Dice, en esta existencia es una fuente de manantial interior del ser sí mismo o del perdón, la palabra es mismidad, ¿verdad? Interviene el diálogo con sus sentimientos y pensamientos, con sus deseos más nobles, que dan la guía de ruta a mis más profundos por alcanzar, en camino con los otros y con la creación. Este encuentro se escucha. ¿Se escucha? Sí, Fray, sí se escucha. Solo hay un audio abierto, pero ya invitamos a la hermanita a que lo apagara. Gracias. Gracias, Isabelita. Este encuentro de mí mismo me lleva a un sentimiento de fiesta. Es hermoso que en ese encuentro de mí mismo, una clave de que vamos bien es que me va a llevar a un sentimiento de fiesta, pero no una fiesta cualquiera, sino una fiesta que me humaniza, una fiesta que me vuelve más hermano con los demás y más amoroso conmigo mismo. Si han tenido la oportunidad de ver la película que más le gusta al Papa Francisco, que es El Festín de Babel. Creo que ustedes lo han presentado, Isabelita, en los TAU y en los congresos, en los ejercicios. Si no lo han visto algunos, lo recomiendo. El Festín de Babel. Allí, Babel, por sus sentimientos, por su encuentro consigo mismo y queriendo desbordar todo su amor hacia los demás, se da todo y se hace la fiesta de el hijo pródigo con el Padre misericordioso. Es la fiesta engrandecida por ese espacio humano de relaciones, de símbolos, de signos, de gestos, de encuentros, de palabras, de sentimientos, en los cuales
los sentidos, los 5 sentidos, entran en armonía. Cuando estamos felices, cuando estamos celebrando una fiesta, cuando es Navidad, cuando estamos en familia, cuando estamos en misa, nuestros 5 sentidos entran en armonía, cada uno actuando desde lo que debe actuar. Así, dice el autor de este contenido, llegamos a nuestro cordón umbilical que nos garantiza alimento. El cordón umbilical garantiza alimento y supervivencia y es clave para una buena comunicación conmigo mismo y con los demás. Van a disculpar, esto es bastante teoría, no era la persona indicada. Creo que en este sentido, qué lindo si Isabelita después nos puede dar unos tips necesarios. Pero antes quiero abordar este tema con la persona de Francisco de Asís, que todos, gracias a Dios, en mayor o menor contenido o escala, conocemos y amamos. San Francisco de Asís nace en un tiempo de bonanza en su familia. Un Pedro Bernardone, comerciante millonario. Una madre francesa fuertemente piadosa. Y nace en esa cuna de oro nuestro querido Francisco. Su padre sueña con verlo caballero, su madre sueña con verlo un buen hombre, piadoso, amante de Dios y deseoso de alcanzar la salvación y de ser un hombre bueno. Francisco va creciendo bajo esos 2 visiones. Y así es como Francisco se va a ir creando en él un narcisismo, no un narcisismo patológico, pero sí un narcisismo muy fuerte. Por eso ustedes conocen ya un texto que se llama De Narciso a Santo. Lo podemos leer también, no es muy grueso, no es muy grande. Como narcisista, Francisco va a tener muchos encuentros consigo mismo. El narcisista es aquel que camina entre momentos de inhibirse y momentos de protagonizar, dependiendo cómo él quiera montar el show, porque el narciso es el centro de la película. Así fue Francisco. Para mí, Francisco tuvo desde su infancia muchos momentos de soledad, muchos momentos en donde no se encontraba porque le parecía que ese mundo no era para él. Él era demasiado grande para ese mundo. Pero habían otros momentos en que exteriorizaba la fiesta y por eso se volvía el juglar de Dios. Se encontraba consigo mismo y luego con los demás. Y generalmente hacía clic, hacía contacto con los demás. Por eso era el rey de las fiestas. Y así él vivió hasta más o menos el año de 1201. Estamos hablando de 19 años más o menos. Llevando una vida piadosa, ayudando a su padre en la tienda y un Francisco bueno. Un Francisco también derrochador. Un Francisco que innovaba modas. ¿Verdad? Innovaba modas. Pero luego vendrá en él ya episodios fuertes, a los que tal vez no estaba preparado, pero por su mismo narcisismo siempre fue protagonista. Viene el problema de las 2 Asís, los mayores y menores. Él, claro, vive en el mundo de los mayores, pero en ese Francisco fácilmente, desde su intuición, va a ir viendo cómo los mayores ponen bota sobre los menores, cómo los menores son aplastados, cómo los pequeños son aplastados. Después vendrá otro acontecimiento, la guerra con Perusa,
en donde él será prisionero, en donde él también vestirá el uniforme de caballería, pensando en ese sueño. Si vengo triunfante de la guerra, alcanzaré a mi Dulcinea. Los sueños de caballería. Pero el Señor le tenía otros sueños. Y recuerdan cuando está hecho prisionero, que viene aquella pregunta de aquella voz interior que le dice, Francisco, ¿a quién mejor servir? ¿Al amo o al siervo? Francisco le dice, al amo. Pues vuelve a Asís. Ahí te diré lo que hay que hacer. Volverá a Asís y pasará varios meses solo, acompañado por los cuidados de su madre. Y ahí empieza él una soledad profunda, Francisco. Una soledad profunda que lo va a atrapar. Y va a ir viendo en su interior que no es feliz. Que lo tiene todo, que él es el juglar de las fiestas, que tiene éxito, tiene amigos, tiene amigas. ¿Qué le falta? No le falta nada. Francisco es aquel capaz de, en aquellas telas de oro, poner un parche de manta en su pantalón y hacer la moda, porque él es el narcisista, es el narciso puro. Pero el Señor, al igual que Pablo, ¿verdad? El fariseo puro, lo va a tocar, porque lo ha elegido para algo grande. Y ahí Francisco va a empezar a escuchar esa voz interior. Ya no solo se va a escuchar a sí mismo, porque se escuchaba mucho a sí mismo por sus proyectos de grandeza. Ahora va a escuchar la voz de Dios. Por eso también fue capaz de escuchar la voz de Dios, porque era capaz de escucharse a sí mismo. Y va a ser muy tierno, muy fino para escuchar esa voz de Dios, que le va a hablar a través del leproso, a través del evangelio, a través del crucificado, a través de la situación de los pobres, a través de tantos acontecimientos, a través de la naturaleza. Y ahí Francisco no será de un día para otro, como muchas veces nosotros queremos hacer, que ya después de estos 5 días de ejercicio pensamos que hemos descubierto la pólvora y ya nos hemos vuelto hombres y mujeres del silencio. No, el silencio se va haciendo a lo largo de toda la vida. Es un proceso largo, pero si lo empezamos hoy y lo continuamos cada 24 horas, será posible. Francisco entonces va a ir descubriendo el llamado de Dios, que en determinado momento le va a decir, Francisco, Francisco, repara mi iglesia. Y luego le seguirá hablando en otros momentos a Francisco. Por eso en su testamento, Francisco dice, él me enseñó, él me condujo, él me animó. Aquel narcisista que antes era yo y yo, hoy todo lo hace desde el Espíritu. Es el Espíritu que lo lleva, es el Espíritu que lo transforma y es ese mismo Espíritu que hace que la persona de Francisco impacte. Se impactaba antes de su conversión, porque impactaba el bendito Francisco de una estatura de 1,60, de una mirada ágil, de un pensamiento lúcido, de un hermano que era, en donde estaba se notaba. Él no podía pasar desapercibido. Ahora en lo contrario, para él mismo él quiere pasar desapercibido, pero para la obra de Dios no. Él quiere hacerse notar y quiere hablar a los 4 vientos del tesoro que ha encontrado hasta el final de su vida. Colorín colorado, aquí he terminado. A ver, Isabelita, algunos tips o hermanos que puedan abordar con este tema. Gracias, Fray Vico, muy iluminador, ¿verdad? Seguimos profundizando en este caminar. Sé que aquí hay varios hermanos y hermanas con experiencia también en el tema, en el campo del autoconocimiento. Pero solo voy a compartir un pequeño rasgo, ¿verdad? Porque sí es un reto este camino y como alguna vez decían, el viaje más largo del ser humano es hacia el interior de uno mismo, ¿verdad? Y es un reto y es una hermosura, una belleza, porque ahí nos encontramos con Dios, ¿verdad, Fray?
Entonces, en este mundo de carreras que hemos visto de poco silencio, sino al contrario, de mucho ruido, pues estos recursos, estos avances a nivel del autoconocimiento por el campo de la psicología, podemos nosotros identificar algo que podría ser de utilidad para el trabajo que estamos iniciando hoy y que hemos hecho algunos, pues muchos, creo que todos ya lo hemos hecho de alguna forma, mejor dicho, y es el tema de cómo identificar qué siento, ¿verdad? Porque es algo que el mismo sistema, las mismas dinámicas familiares nos han llevado a reprimir, a no sentir, a no conocernos realmente, sino a tener máscaras para poder funcionar, ¿verdad? Y puntualmente quiero compartir 2 recursos para poder encontrarnos consigo mismos, que de alguna forma nos pueden ayudar, no tanto por mi experiencia profesional, sino como por mi experiencia personal, un poquito a nivel de testimonio, ¿verdad? Y es uno, el tema del espejo. Hacer ejercicios frente al espejo son muy, muy positivos para poder hablarnos a nosotros mismos cuando estamos iniciando, dando esos primeros pasos, cuando descubrimos que en realidad no hablamos, no hay un diálogo verdadero con nosotros. En el caminar, en el acompañamiento, hemos compartido con muchas personas que hablamos con otros, hablamos con Dios, pero no nos hablamos a nosotros mismos, no hay un diálogo de interior realmente. Y el espejo, así como el escribir, es un recurso que ayuda mucho. En el espejo para poder hacer algunas afirmaciones, algunas expresiones, porque el espejo, como bien dice el dicho, no miente. Y ahí podemos nosotros descubrir cómo nos sentimos, cómo estamos. Si yo realmente he estado muy congelada o no había aprendido la experiencia de sentir y de saber qué siento. Y el otro recurso fundamental, hermosísimo, que se ha revelado en el campo de la psicología desde hace pocos años, es el tema de la psicosomática. Es realmente cómo mi cuerpo me puede indicar, me puede dar claves para poder descubrir qué está pasando conmigo, qué hay dentro de mí. Y ahí realmente es importante también la experiencia, en mi caso, conocer qué dice cada parte de mi cuerpo. Hay una serie de documentos, de mucho contenido en esa línea de la biodescodificación que nos puede ayudar, pero sobre todo como un medio para conocerme mejor, para atender eso que necesita ser atendido y así poder seguir en este desarrollo personal y poder disponer nuestro interior para tener una mejor comunicación con Dios también y con los demás, ¿verdad? Entonces, a veces buscamos fuera lo que necesitamos descubrir dentro. Y el Señor nos ha regalado que a través de nuestro cuerpo, que es tan perfecto, tan hermoso, podamos reconocer esas situaciones. De una manera muy, muy breve, muy pequeña, yo tuve una caída el año pasado, una fractura muy severa que me cuestionó muchísimo, pero a través de la psicosomática y descubrir que mi lado izquierdo, la parte afectiva, la fractura, significa un cambio de ruta y las pautas que me daba a nivel emocional me ayudó muchísimo y me está ayudando aún en mi recuperación y en poder crecer más y en poder integrarme mejor como persona. Ha sido hermosísimo. Mientras salir de esa idea de que el cuerpo está aparte de lo que es nuestra alma y de lo que es nuestras emociones. Por ahí está una hermanita que somos colegas, trabajamos mucho juntos, Fray Vico la conoce muy bien, Mariane, que por ahí está también para poder aportar algo más, pero por mi parte, yo les comparto pues esos 2 recursos que pueden ser muy útiles, hay mucho para profundizar en ese tema, pero como una clave de iluminación y de descubrir caminos para poder seguir haciendo este proceso de autoconocimiento para un mejor diálogo e integración con uno mismo, ¿verdad? Gracias, Fray. Marian, ¿estás por ahí? Gracias, Isabelita. A ver si Marian, nuestra querida Marian, también quisiera ella darnos sí, por ahí otros elementos muy buenos. Aquí está presente, ahí está ya lista para intervenir también. Gracias. Fray Vico, muy buenos días a todos. Marian y familia. Un gusto.
Qué bien. Igualmente, Fray. Gracias. Igual. Pues aquí dando un pequeño aporte, gracias por todo lo que nos está dando Fray Vico. Para mí es un crecimiento personal definitivamente necesarísimo. Quería comentarles un poquito al respecto de lo que decía Isa, del autoconocimiento, que es tan importante. Freud, que fue un filósofo teólogo de 1200 y pico, él mencionaba una frase que decía: cada persona tiene la enfermedad que le toca superar. Es súper interesante esta parte en el sentido de que muchas veces tenemos enfermedades, y yo quisiera extenderme y no quedarme solo en la enfermedad, sino situaciones en la vida también que se nos replican mucho en la vida, y uno dice, pero ¿por qué yo tengo problema con fulano? ¿Y por qué tengo problema con sutano? ¿Y por qué tengo esta enfermedad? ¿Y por qué me replica esta enfermedad? Y uno quiere salir de ese hoyo, pero realmente a veces es difícil y uno no encuentra las herramientas para salir de ese hoyo. La herramienta es el autoconocimiento. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué cambios tengo que hacer en mi interior para poder lograr esto? Lamentablemente todo esto tiene que ver mucho con estudio y con hurgar en la vida de nosotros. El estudio, como dice bien Isa, de lo de las enfermedades, ver qué enfermedad nos lleva a qué y por qué es que nos estamos enfermando desde nuestras emociones. Pero en las situaciones que estamos viviendo también hurgar y ver qué es lo que me está, o sea, no solo hacerme la víctima y decir, pobre yo, siempre soy la que sufre y la que estoy siendo agredido o cualquier otra situación de este tipo, sino que realmente hurgar y ver qué ha habido en mi vida desde la niñez. Usted hablaba del cordón umbilical, Fray Vico, que es nutritivo y que tenemos que llegar a esa parte. ¿Por qué? Porque desde esa parte, desde esa vivencia de la niñez, nosotros tenemos un montón de cosas impactadas en nuestra vida y tenemos que revisarlas. Solo revisando y conociéndonos a nosotros mismos es que podemos ir resolviendo ciertas cosas y superando ciertas situaciones y enfermedades. Si no hurgamos y trabajamos en nosotros mismos, definitivamente no lo logramos. Y yo agregaría, si no trabajamos y hurgamos en nosotros mismos con la ayuda de Dios, no logramos nada. Todo lo puedo cuando Cristo me acompaña. Y yo soy un testimonio de ello. He logrado superar muchas cosas, me faltan otras muchas todavía, pero definitivamente es trabajando en uno mismo y con la ayuda de Dios, que lo va iluminando a uno en la oración y en esa relación y comunicación que uno tiene directamente con Él. Muchas gracias, hermana María, y ha sido un placer verle y escucharle. Gracias. Lo que decía hermana María, ¿verdad? No hacernos ni víctimas ni victimarios, porque también podemos pasar a ser victimarios. Y quería concluir con los aportes que ustedes hay un aporte, perdón, Fray Vico, sí. Perdone, solo hay una hermanita más que quiere participar para que pudiéramos... con gusto. Sí, le da el espacio, gracias. Gracias, Irene. Isabelita, gracias. Irene, ¿puede participar, por favor, aportar? Gracias, hermana. Ahí tal vez gracias, Irene. ¿Cómo está, Fray? Que Dios te bendiga. Gracias. Ahí quizás también como para aportar a lo que decía la hermana Isabel, que es este proceso tan necesario de descodificar nuestro interior. Y también, digamos, a nivel profesional yo lo he vivido y también lo he tratado de trabajar en este tiempo de confinamiento, y es también hacernos conscientes de lo que habitualmente hacemos de forma inconsciente. El dormir, el respirar, el comer, a veces lo hacemos como productos de nuestro inconsciente, y entonces lo hacemos porque ya toca, como porque ya toca, duermo porque ya toca, pero a veces no estoy siendo consciente de si lo estoy haciendo de verdad bien, si estoy comiendo bien, si estoy respirando bien, si no estoy sentando bien. Estas cosas llevan a comunicarme con mis necesidades, con lo que yo de verdad estoy sintiendo en el momento. Entonces, eso que mencionaba la hermana, súper necesario, darnos cuenta de lo que estamos viviendo en el momento, para que podamos llegar a una comprensión profunda
de cosas más trascendentales. Aunque también, como mencionaba la hermana María, las enfermedades también hablan por nuestro cuerpo. Las enfermedades no solo físicas, las enfermedades espirituales también se reflejan en nuestro cuerpo. Entonces, en el tanto y cuanto yo me hago consciente de lo que yo estoy viviendo, de lo que estoy padeciendo en un momento determinado, yo puedo comprenderme mejor y puedo empezar a amarme mejor y darme ese tiempo extra que mencionaba ayer Fray, el tiempo extra que le dedicamos a Dios, ese tiempo privilegiado que dedicamos con Él como si fuera nuestra pareja, como si fuera ese amado al que le dedicamos un tiempo especial. También con nosotros mismos es necesario ese tiempo extra, ese tiempo necesario para cuidarnos, chinearnos, darnos ese amor que tan necesario es y que si no lo damos a nosotros mismos, difícilmente se lo vamos a dar a los demás. Muchas gracias por tu aporte, gracias, muy lindo. Me recuerda algo importante lo que tú has dicho, el saber estar en el aquí. Francisco de Asís en esto nos decía algo, el hacer muchas o pocas cosas, pero sentidas. A veces ni sabemos qué hemos comido, nos preguntan, ¿qué almorzaste ayer? No recuerdo, porque lo hice robóticamente. Y así nos sucede en tantas cosas. Entonces, el elemento que tú aportas es importantísimo. Estar yo entero aquí, no con el corazón dividido. Así como quiero ir a Dios con un corazón indiviso, no dividido, así tengo que estar conmigo mismo. Y en esto San Agustín nos lo dice, ¿no? En su vida, en sus confesiones. Tarde te amé, hermosura tan antigua y siempre nueva. Mi corazón se aquietó hasta que te descubrí que tú estabas más dentro de mí que yo mismo. Y en esto es el ejemplo, ¿verdad?, del buey amezclero, que ustedes recuerdan del buey amezclero, este animal que vive en la zona de Oceanía, Nueva Zelanda o Australia. El buey amezclero, lo pueden buscar también en Google, algún hermano, lleva una bolsita como de mirra adentro de sí, hay como una glándula adentro de él, una glándula especial, una glándula que lo mueve a él a buscar el amor. Pero pensando que el amor está afuera, él se lanza a la conquista. Y muchas veces este buey termina desquebrajándose en los arriscos. Pero él no se da cuenta que eso lo lleva adentro. Bueno, es un animal y no se va a dar cuenta nunca de esa situación. Pero él termina muchas veces quitándose la vida, buscando eso que él lleva adentro, pero lo está buscando afuera. Nosotros somos así, buscamos afuera lo que no hemos perdido. Con nosotros mismos, con un corazón no dividido para con Dios, lancémonos a la aventura de Francisco, a la aventura de Clara, que hoy será la aventura de Marián, la aventura de Isa, tu aventura, la aventura de Vicente, de Alfonso, de cada uno de nosotros. Gracias, gracias. Isabelita, gracias. Muchas gracias, Fray, por toda esta riqueza para hacer este trabajo el día de hoy, ¿verdad? En esta primera jornada. Tenemos un pequeño ejercicio a manera de cierre, ¿verdad? No sé si hay algo más que se quiera agregar, algún hermano que quisiera alguna pregunta, alguna duda. También ya amablemente Claudia ha puesto el link de la película del Festín de Babette ahí en el chat para los que la quieran ver. Buenísimo, buenísimo. ¿Verdad? Gracias, Claudia. Bien, Claudia. Si entonces, quiere, hermana Isabelita, nos comparte el trabajo que vamos a hacer del Reflexionemos. ¿Usted no lo quiere compartir? Muy bien. Ahí está. Sí. El trabajo de la mañana. Sí, sí, correcto. Ahora lo tengo aquí, Fray. Y mientras lo busca, solo recordar que a la oración, al trabajo personal, vamos a ir con el Salmo 8, que es el hombre, que es la mujer, para que te acuerdes tanto de él. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre
en toda la tierra. Gracias, Isabel. Gracias, Fray. Permítame.